¿Es una versión de la Biblia un recurso válido, legítimo para juzgar otra versión de la Biblia? Miren, esto es algo que le fascina a mucha gente, comparar versiones, tomando una como mejor y otra supuestamente como peor, y criticar una versión con base en otra versión. La verdad es que ese tipo de análisis no es adecuado. Lo ideal sería, o a menos, se puede comenzar quizás con sospechas de una versión respecto de otra, pero al final, si no se logra ir a lo que es, por ejemplo, el texto fuente, es decir, si lo que queremos es ponerle relieve la forma en que dos versiones traducen un texto de la Biblia hebrea, bueno, lo ideal es entonces, primero, ir al texto hebreo, establecer qué es lo que realmente dice el texto hebreo, también confirmar si no hay un problema de crítica textual, también si no hay un problema en la que tal vez se está traduciendo desde el griego, la versión griega, y no se está traduciendo del hebreo. Entonces, verificar todo ese tipo de cosas, y de vez que tenemos claro y bien preciso qué es lo que dice el texto hebreo, entonces juzgar una o dos versiones, las que fueren, cuál está traduciendo mejor o cuál ha traducido mejor ese texto de la Biblia hebrea. Ahora bien, si la persona no sabe hebreo y juzgar versiones con prejuicios contra otra, sin poder esa persona ir al texto hebreo, en este caso, y verificar lo que dice el texto hebreo, para luego juzgar las dos versiones, ese ejercicio no tiene sentido. Lo mismo si es un texto del Nuevo Testamento, verificar si una versión está traduciendo el texto mayoritario o el texto receptus, o si uno está traduciendo el texto crítico. Después de eso, entonces pasamos a juzgar a cualquiera de las dos versiones a la luz del texto griego. Es decir, una vez establecido cuál es el texto griego que vamos a tomar de base, entonces, y establecer qué es lo que realmente dice el texto griego, obviamente habiendo confirmado si hay algún problema de crítica textual, si es un texto en el que no hay ninguna variación entre el texto mayoritario o textos receptos y el texto crítico. Entonces, la persona con capacidad y conocimiento del griego dice, bueno, ya yo sé que el griego dice esto y esto. Bien, vamos ahora a ver cuáles versiones reflejan mejor el sentido del texto griego que yo estoy viendo, qué es lo que dice realmente el griego. Pero repito, para hacer ese tipo de ejercicio, tiene que ser una persona que conozca griego. En resumen, una persona que no conozca las lenguas bíblicas y no pueda tener acceso él mismo, ella misma, con sus propios ojos, con sus propios elementos de juicio y ver lo que realmente dice el texto en la lengua original, no puede ser capaz de juzgar una versión de la Biblia con base a otra, porque ese no es el procedimiento. Por buena que sea una, o porque se sospeche que otra no sea tan buena, una versión de la Biblia es una versión. Y la única forma legítima de juzgar una versión de la Biblia frente a otra es verificando primero qué es lo que dice el texto bíblico en su lengua original, qué es lo que realmente dice, y después de ahí verificar entonces cuál o cuáles versiones transmiten de manera más fiel, de la mejor manera posible, pero no solamente de manera fiel en cuanto a reflejar el texto hebreo o griego, sino también en cuanto a eso, una estructura, un mensaje en español que sea en el mejor español posible. Pero repito, solo así estamos en condiciones de juzgar y pronunciarnos con conocimiento de juicio, y que sea respetable ese juicio de una versión de la Biblia respecto de otra. Y finalmente, una persona que no conozca las lenguas bíblicas no puede hacer un ejercicio como este. Así que para poder hacer un juicio de versiones con base a lo que realmente dice el texto bíblico en su lengua original, hay que conocer las lenguas bíblicas y no simplemente tener prejuicios o estar digamos prejuiciado a favor o en contra de alguna determinada versión de la Biblia. Seguiremos con este tema en una próxima.